Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, firma especializada en asesoría y planificación tributaria para empresas y personas naturales. Nos pueden buscar en nuestra página web www.bustostaxandlegal.com y también contactarme directamente a mi correo cbustos@bustostaxandlegal.com. El último video que hicimos fue la primera parte de las reorganizaciones empresariales o la segunda parte, creo, la segunda parte, porque estábamos hablando ya de las fusiones de empresas. Bueno, vamos a hablar un poquito más hoy día de las fusiones de empresas porque en realidad es un tema bien largo, es un tema que da para mucho y obviamente, bueno, dentro de los límites que tienen estas plataformas, tratamos de explicar de la manera más sencilla, más clara posible, al menos los aspectos más relevantes, más importantes, más básicos de este tipo de transacciones. Y hay un aspecto que no mencioné en el video de ayer y que creo que sería bueno tenerlo presente. Cuando se realiza una fusión, hay que fijarse muy bien en qué tipo de créditos o beneficios tributarios puede tener las sociedades que se fusionan y en particular la sociedad que va a desaparecer en virtud de la fusión, que puede ser la sociedad absorbida, si es que es una fusión por absorción, o que puede ser ambas sociedades si es que hay una fusión por creación. Entonces, hay que fijarse muy bien en eso, porque si tenemos una fusión, por ejemplo, donde la sociedad absorbida tiene una pérdida tributaria acumulada, ustedes dirán, bueno, la pérdida tributaria, ¿por qué debiera ser un beneficio tributario? Es un beneficio tributario. ¿Por qué razón? Porque la pérdida tributaria se va a imputar a las utilidades futuras que ese negocio vaya produciendo. Por lo tanto, todas las utilidades futuras que esa sociedad, que ese negocio vaya generando, en la medida que exista esa pérdida tributaria acumulada, no van a quedar afectas a impuestos, porque esas utilidades se van a ir imputando a esa pérdida acumulada. Es decir, la pérdida acumulada se va a ir reduciendo a lo largo del tiempo en la medida que se vaya imputando a las utilidades futuras que la sociedad produce. Ya no existe el sistema de imputación de pérdidas a utilidades acumuladas, que era lo inverso que existía en el pasado. En algún momento hablaremos de reminiscencias de cosas que existían y que hoy día ya no existen, pero hoy día ya no tiene mucho sentido hablar de eso. Hablemos primero al menos de lo que está vigente. Las pérdidas tributarias hoy día solo pueden imputarse contra utilidades futuras. Entonces, ¿qué sucede? La pérdida es un beneficio tributario en el sentido que evidentemente esa pérdida me garantiza que las utilidades que yo voy a generar en los años siguientes no van a pagar impuestos de primera categoría en la medida que esa pérdida se mantenga vigente. Y se va a ir disminuyendo porque voy a ir imputando la utilidad a esa pérdida, ¿no es verdad? Pues bien, el tema es que si esa pérdida tributaria está en la sociedad absorbida, la sociedad que va a desaparecer en virtud de la fusión, esa pérdida no va a poder ser utilizada por la sociedad absorbente. ¿Por qué, dirán ustedes, si la fusión es un proceso de sucesión patrimonial? Así lo vimos ayer, es una transmisión a título universal entre dos sociedades. Y de hecho la ley de sociedades anónimas en el artículo 99, cuando se refiere a las fusiones, habla de una sucesión entre sociedades. Bueno, a pesar de eso, a pesar de que existe legalmente una sucesión, la pérdida en este caso no puede ser utilizada por la sociedad absorbente. La pérdida que traía la sociedad absorbida no la puede utilizar la sociedad absorbente, porque
el Servicio de Impuestos Internos mantiene una doctrina inalterable, una doctrina absolutamente incontrarrestable, en virtud de la cual sostiene que la pérdida tributaria solo puede ser utilizada por el contribuyente que la originó. Por lo tanto, si la sociedad absorbida, la que se disuelve en virtud de la fusión, es la que generó la pérdida tributaria, esa pérdida solo la puede utilizar esa sociedad, la sociedad disuelta, la sociedad que generó la pérdida, y no la sociedad absorbente que está llevándose el patrimonio de esa sociedad en virtud de la fusión. Por lo tanto, al hacer una fusión en esas circunstancias donde la pérdida tributaria está en la sociedad absorbida, la pérdida, valga la redundancia, se pierde. Se pierde ese tremendo activo tributario. Evidentemente, la doctrina del Servicio de Impuestos Internos es muy discutible, tremendamente discutible, como muchas de las interpretaciones y opiniones que tiene el Servicio de Impuestos Internos, con las que no estamos de acuerdo. Porque obviamente si existe en este caso una sucesión, se entiende que la sociedad absorbente o la sociedad que subsiste en virtud de la fusión es la continuadora desde el punto de vista legal en todos los derechos y obligaciones de la sociedad que se disuelve o desaparece. Eso es lo que implica la transmisión a título universal. Eso es lo que implica la sucesión, que la sociedad que subsiste es la continuadora legal de todos los derechos y obligaciones que mantenía la sociedad disuelta. Es más, cuando se realiza una fusión, hay una cláusula que suele insertarse en las escrituras de fusión y que está prescrita por el propio artículo 69 del Código Tributario, señalando que la sociedad que subsiste o sociedad absorbente debe hacerse responsable solidariamente de cualquier impuesto que pueda ser adeudado por la sociedad que se disuelve, por la sociedad absorbida. Y eso es lo que da lugar a que cuando se produce una fusión se realiza lo que se llama un término de giro simplificado. En realidad no es un término de giro. Muchas veces estas denominaciones surgen en la práctica profesional y que no son denominaciones propiamente técnicas o jurídicas. No es un término de giro, pero se le llama término de giro simplificado precisamente porque la sociedad continúa. La sociedad absorbida se subsume en la absorbente y continúa existiendo a través de la sociedad absorbente que se convierte en su sucesora legal para todos los efectos jurídicos. Por lo tanto, en rigor, no hay ninguna razón para entender que si la sociedad absorbida tenía una pérdida tributaria, esa pérdida deba desaparecer o no pueda ser utilizada por la sociedad absorbente, si entendemos que la sociedad absorbente es la continuadora desde el punto de vista legal de la sociedad absorbida. Razones puede haber desde el punto de vista de medida antielusiva, desde el punto de vista de sustancia sobre forma, desde el punto de vista de realidad económica, sí. Pero si es así, debiera estar regulado en la ley y debiera estar regulado en la ley de una forma específica que permita aprovechar las pérdidas en ciertos casos y en otros no, pero no a través de una doctrina interpretativa de la autoridad donde nunca puede traspasarse esa pérdida de un contribuyente a otro. Lo mismo pasa cuando se trata de un crédito fiscal IVA. Si la sociedad absorbida tiene un crédito fiscal IVA, evidentemente estamos hablando de un activo tributario, ¿no es verdad?, de un beneficio tributario. Ese crédito fiscal IVA tampoco puede traspasarse a la sociedad absorbente o a la sociedad que subsiste en virtud de la fusión, porque el Servicio de Impuestos Internos sostiene indefectible e inexorablemente que
ese crédito fiscal IVA solo puede ser utilizado por el contribuyente que lo originó. En consecuencia, no puede ser utilizado por la sociedad absorbente o sucesora legal en un proceso de fusión, no obstante que es la continuadora y sucesora legal para todos los efectos jurídicos de la sociedad que desaparece. En consecuencia, si hay una fusión donde hay dos sociedades involucradas, de las cuales una tiene una pérdida tributaria y deseamos mantener o conservar esa pérdida tributaria o poder utilizarla hacia el futuro, lo más recomendable y conveniente es que sea la sociedad que tiene la pérdida la que absorba a la que no tiene la pérdida. Que sea la sociedad que tiene la pérdida la absorbente. Y así podremos conservar y utilizar esa pérdida tributaria hacia el futuro. Lo mismo con el crédito fiscal IVA. Con los PPM o pagos provisionales mensuales suele suceder lo mismo. Entonces, hay que poner atención en estos pequeños detalles, en estos pequeños aspectos que pueden involucrar las fusiones. Como también les comentaba ayer, en la generación de un goodwill o badwill, un mayor valor de inversión o un menor valor de inversión al realizar una fusión. El goodwill o badwill se puede producir en una fusión impropia o se puede producir en ciertas fusiones propias, no en todas. Pero no voy a decir más porque eso lo tienen que consultar con nosotros en Bustos Tax and Legal. Y lo mismo si quieren saber cómo evitar la generación de un goodwill o de un badwill en un proceso de fusión o cómo prevenirlo, cómo calcularlo, etc. Para eso podemos asesorarlos acá en Bustos Tax and Legal. Mi nombre es Claudio Bustos, soy abogado tributarista y me despido por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Chao.